Cayetano Heredia y de la Clínica Internacional de Lima. También es miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, miembro de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, profesor auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha realizado una maestría en medicina con mención en cardiología y actual asesor científico de la SOCEMI. Así que tenemos el honor y el gusto de presentar al doctor Henry Anchante para la ponencia del tema de hoy. Mientras el doctor va proyectando sus diapositivas, doctor, me confirma si me escucha, si puede realizar la proyección. Les aviso, chicos, que el post-it se les va a pasar en el transcurso del tiempo. No se preocupen que vamos a darles el tiempo necesario. No creo que hoy día nadie tenga problema o dificultad con el llenado del post-it, así que no se preocupen con los 3 temas que vamos a tener hoy día. Tranquilos por ese lado. Bien, bien, doctor, ahora sí, podemos ver perfectamente su pantalla. Buenas tardes. Bueno, primero gracias por la invitación. Vamos a comenzar con la plática del día de hoy. Espero puedan participar porque sé que han tenido una clase previa y ojalá no estén cansados. La idea del taller que nos solicitaron es básicamente ver casos clínicos con electrocardiogramas, como dice allí, de la vida real, ¿no? Casos que hemos visto en el hospital, casos que tenemos documentado afortunadamente con electrocardiograma. En realidad lo del electrocardiograma nos apasiona desde mucho tiempo, por eso que tenemos más o menos una biblioteca de electrocardiogramas que les vamos a mostrar ahora, con casos típicos. Espero no ser muy avanzado, como dice el taller, pero si ustedes ven que la cosa se está poniendo muy compleja, nos avisan para poder de repente hacerlo más sencillo. Voy a apagar mi cámara para que no interfiera con la presentación. Ok. Vamos a comenzar. Existen varios libros, documentos, textos, páginas web donde ustedes pueden leer sobre electrocardiograma, pero siempre el consejo que yo les doy a mis residentes y a los externos e internos que rotan conmigo por cardiología es que si uno quiere aprender a leer electrocardiogramas hay que leer trazados electrocardiográficos. Difícilmente aprenderse de memoria ciertos criterios diagnósticos se nos va a quedar en la mente si es que no vemos el trazado y no practicamos en una lectura electrocardiográfica. Hay muchos libros, desde libros que dicen enseñar electro increíblemente fácil, libros que muestran lo único que tienes que saber de un electrocardiograma, la alegría de leer un electrocardiograma para aquellos que no les gusta, aquellos que no tienen tiempo, aprende cajé en un día, aprende cajé en 10 días, uno se acomoda a la rutina. Sin embargo, nosotros utilizamos libros un poco más complejos, tal vez el Marriott, del Goldberger, y como mencionaba por ahí en una de sus clases, lo escuché al doctor, que creo que fue el doctor de la Almenara, que utilizan el CHOUS, y nosotros también utilizamos el CHOUS como referencia para nuestros residentes. Hay que recordar que el electrocardiograma es el registro del sistema eléctrico, ¿no? Desde que el estímulo nace en el nodo sinusal, despolariza las aurículas, eso genera la onda P, el estímulo pasa a través del nodo AB, eso genera el segmento PR, luego despolariza los ventrículos con sus 3 vectores, generando el complejo QRS, y luego la repolarización de los ventrículos, que va a estar dado fundamentalmente por la onda P. Este viaje eléctrico que inicia desde el nodo sinusal es lo que vamos a tener que interpretar a la hora de ver un electrocardiograma. ¿Okay? Entonces, es por eso que se acostumbra o se sugiere, se aconseja que la lectura de un electrocardiograma sea una lectura sistemática. Como han visto en sus clases, comenzamos viendo ritmo, comenzamos viendo frecuencia, el eje eléctrico, y luego analizamos onda por onda. Onda P, intervalo PR, complejo QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT, y al final vemos que hay algunos índices de crecimiento, hipertrofias, bloqueos, según el análisis de las ondas del electro. Analizando de manera ordenada, yo voy a ir analizando,
progresivamente el estímulo eléctrico. Y yo me voy a poder ir dando cuenta dónde está la anormalidad, en qué parte del sistema de conducción está la anormalidad eléctrica del paciente. Entonces, la mejor manera de interpretar un electrocardiograma es hacerlo paso por paso, ¿no? Ya vieron, cada uno tiene su forma de leer, esto es lo que aplicamos nosotros aquí en el hospital, analizamos ritmo, frecuencia, eje, P, PR, QR, SST, onda T, QT, QT corregido. Algunos plantean leer primero la frecuencia, luego el ritmo, en realidad el orden no interesa, la idea es que lo lean todo, lo lean de manera sistemática. Hay que tener en cuenta que la ganancia o el voltaje a la cual se toma el electrocardiograma es 10 milímetros por milivoltio, es el voltaje estándar, y la velocidad que se toma el electrocardiograma es 25 milímetros por segundo. Y hay que tener en cuenta esa medida de voltaje y velocidad a la hora de leerlo, antes de leer incluso un electrocardiograma, porque puede esto simular una bradicardia severa si por allí se desconfiguró la máquina y lo imprimió a 50 milímetros por segundo, o pueden valorar una falsa taquicardia si el registro se grabó a 12.5 milímetros por segundo, o ver complejos muy grandotes si es que la ganancia está a 20 milímetros por milivoltio, o de repente ver complejos pequeñitos y simular que el paciente tiene una efusión pericárdica o un taponamiento cardíaco de repente, cuando lo que está mal es la ganancia, ¿no? Y de repente ganancias a la mitad de voltaje, eso nos puede hacer falsear hipertrofias, nos puede hacer falsear efusiones pericárdicas, etc. Entonces es importante ver la ganancia y la velocidad antes de comenzar la interpretación. Entonces, leer un electro implica saber lo básico y ser ordenado en la lectura, ¿no? Ya saben ustedes que la onda P representa la despolarización de las aurículas, por lo tanto, si yo encuentro una onda P anormal, pues voy a tener una anomalía en la aurícula, ya sea la aurícula derecha o la aurícula izquierda, ¿no? Ya han visto sus criterios para crecimientos auriculares. Acuérdense que desde el inicio de la onda P, hasta el inicio del complejo QRS, a eso se le denomina intervalo PR. No confunden intervalo PR con segmento PR, que simplemente es esta línea. Un segmento básicamente es una línea. Hay 3 segmentos en un electrocardiograma: el segmento PR, el segmento ST y el segmento TP, que es desde el que termina la T hasta que inicia la siguiente onda P. Entonces, segmento PR, segmento ST y segmento TP. Entonces, el intervalo es aquel sector del electrocardiograma que incluye tanto una onda como un segmento. En este caso, lo que incluye la onda P y el segmento PR, a eso se llama intervalo PR. ¿Y por qué es importante? Porque incluye desde que el estímulo nace en el no sinusal hasta que llega a las fibras de Purkinje para despolarizar el ventrículo. Por lo tanto, esto incluye al nodo auriculoventricular. Por lo tanto, la alteración de este intervalo PR me va a poder diagnosticar los bloqueos auriculoventriculares. Pero también, si es que existe una fibra anormal que bypassea a este nodo AB, voy a tener los síndromes de preexcitación, y lo que me va a generar en el electrocardiograma es que el intervalo PR va a ser más corto de lo normal. Los bloqueos AB me dan intervalos PR más largos de lo normal, la preexcitación me da intervalos PR más cortos de lo normal. Grados más severos de bloqueo van a generar onda P que no va a conducir un complejo QRS, por lo tanto a eso se le llama una onda P bloqueada. Una vez que el estímulo pasa el nodo AB, haz de His, fibras de Purkinje, y comienza la despolarización de los ventrículos, eso genera el complejo QRS. Por lo tanto, las hipertrofias ventriculares y los bloqueos de rama van a generar anomalías en el complejo QRS. Las hipertrofias alterando el voltaje o el tamaño de los complejos, y los bloqueos de rama ensanchando el complejo QRS. El segmento ST y la onda T, como lo acaban de ver, básicamente trastornos isquémicos, enfermedad coronaria, aguda o crónica, y los trastornos hidroelectrolíticos. Calcio, potasio, van a afectar el segmento ST, la onda T y el intervalo QT.
van a ser afectados por estos trastornos. A veces aparece una onda U, sobre todo en situaciones de hipocalemia. Puede aparecer una onda U, una pequeña onda que está después de la onda T. Se dice que por la repolarización de los músculos papilares. Luego viene el segmento TP, que es la zona de estabilidad eléctrica, donde el corazón está en reposo para luego comenzar un nuevo ciclo eléctrico. ¿Ok? Entonces, si nos ayudan, mientras más rápido colaboren y participen, vamos a ver más electrocardiogramas. ¿Ok? Este es el primer caso, es un paciente de 25 años de edad que acude a emergencia por un dolor torácico tipo hincada a la inspiración. El examen cardiovascular no tiene ninguna alteración. ¿Algún voluntario que quiera participar? ¿Que quiera leer ese electrocardiograma? Ya les digo, uno aprende leyendo electrodos. Nadie quiere participar, lo veía muy participativos en las otras charlas. Nadie. ¿Están ahí? ¿Me escuchan o no me escuchan nada? Hola, ¿me están escuchando? ¿Nadie quiere participar? Doctor, buenas tardes. Hola. Yo voy a participar, doctor. A ver, cuéntame, ¿qué ves en el electro? Bueno, en el electro ahorita estoy viendo, a ver, la frecuencia. mm, Veo una onda P negativa en la primera derivación, Ya, en voy a 1. agrandar la primera parte del electro. Ahí. Ahí están las derivadas Claro, de miembros. claro, también veo un R bien prominente, negativamente. Un R negativo prominente en 1. Ya. Disculpe, estoy un poquito nervioso. Sí, ya veo. Sí, en la Si segunda, alguien lo quiere corregir, puede hablar también, ¿ah? la segunda derivación también veo, creo que es un patrón RSR, no estoy seguro. Ya, aquí están. Bueno, está bien, por lo menos contesten en el chat, no importa. Alguien ha puesto aquí que el ABR está positivo, muy buena observación. Y hay alguien que dice que se arriesga a decir que el electro está mal tomado porque ABR tiene que ser negativo. Eso es un concepto importante, que ABR siempre debe ser todo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ABR, acuérdense que el electrodo está en el hombro derecho, los vectores del corazón van de arriba a abajo, se alejan de ABR y al alejarse de ABR registran derivadas negativas. Tanto la onda P, el complejo QRS y la onda T son negativas. Un concepto para aclarar, creo que fue Luis, ¿no? Luis, para Sí, aclararte lo del QRS, tú me has hablado de una onda R negativa. Vamos a aclarar ese concepto. A ver, vamos a dibujar aquí una onda P, perdón. Vamos a dibujar una onda P, un complejo QRS. Esta primera derivada se le llama Q, esta segunda se le llama R y esta segunda se le llama S.
¿Cómo definimos onda Q? A ver, parece un concepto irrelevante, pero ¿cómo definimos onda Q? ¿Qué es una Mm, onda Q? Despolarización del tabique, doctor. Ya, ese es el origen. Primera El origen es la deflexión despolarización del negativa. tabique. Es una deflexión negativa. Es la Ujú. primera deflexión negativa del complejo QRS. Onda R Deflexión positiva es del la ventrículo. primera deflexión positiva del complejo QRS. Por lo tanto, nunca puede haber una R negativa. Eso no existe. La onda Ok. R es una deflexión positiva. Y la onda S, Segunda deflexión negativa. ya. La onda S, tanto como segunda, porque no siempre va a haber Q, se denomina a la deflexión negativa después de una onda positiva. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si tú tienes solo este complejo, ¿cómo lo llamarías? No hay Q. ¿Cómo le llamarías a ese complejo? RS. RS. Es un complejo RS. ¿Cómo le llamarías a este complejo? ¿Está con un puntero, doctor? No. Perdón. ¿Está señalando algún lado? Porque no veo ningún El puntero. último que he dibujado, el que está abajo. Allá. Ese Debajo del es RS. QR. QR, doctor. QR, ¿no es cierto? Esta es una Sí. Q y esta es una R. La morfología del complejo QRS va a variar. No todas las derivadas dibujan un mismo QRS. Va a depender de qué derivada mira a ese electrodo, sobre todo en las precordiales, que es donde se ve mejor la variación. Por lo tanto, si asumimos, por ejemplo, que este D1 está normal, esto sería una pequeña onda R, la chiquitita, y esto sería una S, si asumimos que está bien, ¿no? Esto sería una R, una S, una R'. Esto sería simplemente una onda R. Esto de acá sería una Q y una R. Esto sería una R chiquita, S profunda. Esto sería simplemente una onda R. Todos son complejos QRS, pero todos tienen morfología variable. Perdón, el de aquí tiene una pequeña onda S chiquita. Este sí tiene QRS. Entonces, vean que los complejos QRS varían su morfología de acuerdo a la derivada que están mirando. Entonces, como bien dijeron allí, cuando uno mira un electrocardiograma, primero es ver la velocidad y el voltaje, y esta marca les ayuda. Ahí están viendo la velocidad y el voltaje, quiere decir que está bien tomado a buena velocidad y un voltaje. Y siempre tienen que mirar la derivada 1 y la derivada ABR. La derivada 1 es positiva siempre, derivada ABR es negativa siempre. Un tips, si yo comienzo viendo D1 y miro que todo es negativo, aquí hay dos opciones. Uno, como dijeron allí, está mal tomado. Y la otra opción, ¿quién dice la otra opción? Porque hay un segundo diagnóstico diferencial. Yo puedo decir, no, este señor tiene el electro bien tomado. Mm, ¿Qué creen? Dextrocardia. Dextrocardia. Que el corazón esté al otro lado. Eso sería el diagnóstico diferencial. O está mal tomado o es dextrocardia. ¿Cómo crees que te vas a dar cuenta de la dextrocardia? ¿Qué mirarías? ¿O qué irías a mirar? Te pongo el electro completo. Miraría el eje, doctor, también. Aquí ya no puedes calcular el eje, porque si tú estás diciendo que esto está mal tomado, el eje, no es que Mm, el eje esté a la derecha. El eje no es calculable, el eje no se puede calcular. Ahí hay que mirar las precordiales. ¿Y por qué? Porque si ustedes tienen su corazón que está hacia el lado derecho, sus derivadas van a estar aquí, ¿no es cierto? B1 a B6 van a estar acá. ¿Los vectores se van a alejar o se van a acercar de los precordiales?
van a estar lejos. Se van a alejar, ¿no es cierto? Por lo Claro, tanto, ¿cómo van a estar los complejos de B1 a B6? ¿Positivos o negativos? negativos. Negativos. En B1 a B6 estarían los complejos negativos. Normalmente, el complejo es predominantemente negativo en B1, que eso es lo normal, porque el vector se aleja, y en B5, B6 los complejos son positivos. Eso es lo normal. Si yo veo esa progresión, pues yo digo que el corazón está en su sitio, lo que está mal son los electrodos, están al revés. Si alguien quiere ser cardiólogo, yo le puedo decir que esto se ha equivocado, el técnico se equivocó en ponerle el brazo derecho con el brazo izquierdo. Yo puedo tener la capacidad de poder decir qué cosas se equivocaron. Si se equivocaron en cambiar brazo derecho por brazo izquierdo, brazo derecho con pierna izquierda, brazo izquierdo con pierna derecha o brazo izquierdo con pierna izquierda. En este caso han cambiado brazo derecho con brazo izquierdo. Al que le gusta la cardiología, eso es interesante. Pero es EKG avanzado. No vamos a entrar a esos detalles. Entonces este EKG está mal tomado. Técnicamente la nomenclatura de lectura del electrocardiograma diagnostica este problema como malposición de electrodos. Tiene un código diagnóstico incluso. Malposición de electrodos. Ok, entonces acuérdense que el vector viene de arriba a abajo, se aleja de ABR, por eso es que la onda P en ABR es negativo, y es positivo en 1 y 2, eso es la característica del ritmo sinusal. Tanto el vector de la aurícula como el del ventrículo vienen de arriba a abajo, por eso es que la despolarización del ventrículo también es negativo en ABR, porque el vector se le aleja y se acerca a 1 y 2, por eso es que el complejo también es positivo en D1 y en D2. Este electrocardiograma, a ver, ¿quién se anima? Joven, asintomático, puede ser cualquiera de ustedes, viene para un riesgo quirúrgico. Algo que les llame la atención. Voy a poner las de miembros de nuevo, a ver. ¿Quién se anima? O quién se anima a hablar o a escribir. Pero tienen que ser rápidos para avanzar rápido. Si no, vamos a quedarnos que en 5 electros y nos vamos a quedar. Para comenzar, ¿ese ritmo sinusal o no? A ver, Stephanie no ve la onda P, Aguilar ve una onda P negativa, pero ¿dónde la ves negativa? Varios ven onda P negativa, pero ¿dónde? Ausencia de onda P en D1, P negativa en D2. Muy bien. Entonces, ¿es sinusal o no es sinusal? No es sinusal. Y en ABR está positiva la onda P. Pero el QRS y la onda T sí van normales o no tampoco. Compárenlo con el de acá, miren. El anterior tenía la P negativa, pero el QRS también era negativo y la T era negativa. En ABR todo era positivo. ¿Cómo están mirando aquí? Solo la P se va en contra, el resto está normal, ¿no? ¿Qué creen? Les doy una idea. ¿Cómo está yendo el vector de despolarización de la aurícula? ¿De arriba a abajo o de abajo a arriba? De arriba abajo. Debería ir de De arriba arriba, abajo. de arriba a abajo. ¿Y por qué ABR entonces tiene una P positiva? Porque si fuera de arriba a abajo se alejaría de ABR y la onda P en ABR sería negativa. No, claro, en ese caso estaría al contrario. De abajo a arriba estaría yendo. De abajo hacia arriba, ¿no es cierto? O sea, la Ujú. despolarización está yendo en sentido contrario. Lo que estoy tratando de hacer con ustedes es que analicen el trazado y deduzcan los cambios. Ya les digo, no hay que aprenderse las cosas de memoria. Entonces tienen una onda P en ABR que está yendo de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el estímulo no está naciendo, ya han dicho que no es sinusal, el estímulo no está naciendo en el nodo sinusal.
¿Pero están haciendo en la aurícula o no? Sí. Sí, porque está generando una onda P, ¿no es cierto? Si no, no generaría onda P. ¿El vector del ventrículo está yendo en sentido normal o no? En ABR están viendo un QRS negativo, por lo tanto el vector se está alejando, se está acercando a ABR. ¿Está yendo de arriba abajo o de abajo hacia arriba? De arriba a abajo está yendo. De arriba hacia De abajo. arriba. Ese sí está yendo bien, ¿no es cierto? Sí. El vector del ventrículo está yendo bien. Entonces, ¿qué creen que está pasando? El foco del marcapaso del corazón no está en el nodo sinusal, sino ¿dónde está? Fuera del nodo sinusal. ¿Cómo se llama algo que está fuera del nodo sinusal? ¿Cómo se llama algo que está fuera de su sitio? ¿Ectópico? Ectópico, ectópico. Entonces, esto es un ritmo auricular ectópico. Es un ritmo auricular ectópico. Normalmente, ya les vuelvo a repetir, la onda P se genera por un vector que va de arriba a abajo, positiva en 2, negativa en R, pero cuando el estímulo nace en un lugar fuera del nodo sinusal, que puede ser como en este caso a nivel de la aurícula izquierda, como menciona aquí, pueden hacer de la parte de aquí abajo, pueden hacer de por acá, pero siempre del mismo foco, eso genera una inversión del vector de despolarización de la aurícula. En ese caso se va a acercar a ABR, por lo tanto la P va a ser positiva, pero el estímulo va a llegar al nodo AB y va a despolarizar el ventrículo de manera normal, por lo tanto el QRS y la onda T va a ser normal. Esto se llama ritmo auricular ectópico. A veces los estímulos son diferentes, pueden hacer el primer estímulo de aquí, el segundo estímulo de por acá, el tercer estímulo de por aquí. ¿Cómo creen que se va a ver el electrocardiograma? ¿Cómo van a ser las ondas P? ¿Iguales o diferentes? ¿Diferentes? Diferentes. Diferentes, ¿no es cierto? Diferentes. La onda P va a ser diferente. El ventrículo va a seguir su despolarización normal. A eso se denomina marcapaso migratorio, o también llamado ritmo auricular multifocal. ¿Y por qué multifocal? Porque tiene múltiples focos. Si yo veo ondas P diferentes, significa que los puntos de descarga son diferentes. Por eso se genera ondas P de diferente morfología. Muy bien. La onda P saben que tiene dos lugares de visualización, la derivada 2 y la derivada B1. En la derivada 2 es una parábola, en derivada B1 es una onda bifásica, un componente positivo que representa la aurícula derecha y un componente negativo que representa la aurícula izquierda. En D2 es una simple parábola. Ya saben los valores normales, ya saben que eso no es una clase, vamos a simplemente hacer práctica. Entonces, esta onda P está formada por dos ondas, una de derecha y una de izquierda. Cuando crece la izquierda, la onda se hace mellada, porque este componente izquierdo crece y hace que se ensanche la onda. Cuando la aurícula derecha es la crecida, crece el primer componente, lo único que hace es aumentar el voltaje de la P, eso se llama P pulmonar. Y en B1, como hay un componente positivo y uno negativo, si hay crecimiento derecho, pues solo crece el componente positivo, y si hay crecimiento de izquierdo, crece el componente negativo, ¿no? Esos son los criterios de crecimiento de aurícula. Si saben cómo es una onda P normal, pues van a saber cuándo una onda P es anormal. Entonces miramos ese electrocardiograma bien bonito, una mujer de 26 años, historia de disnea de esfuerzo habituales, y le encontraron un soplo diastólico en el ápex. Vamos a mirar solo la onda P. Vamos a ver, primero comenzamos, ¿el ritmo es sinusal o no es sinusal? Vamos a agrandarle aquí, allí. ¿Es sinusal o no es sinusal? Sí, es sinusal, doctor. Es sinusal, ¿no es cierto? ¿La frecuencia cardíaca cómo está? ¿Cuánto tiene? 100. Ya, un poquito menos de 100, 96 más o menos. La máquina que dijo, 98. Ya. ¿Qué más?
¿El eje dónde está? ¿Dónde está el eje? Nadie. Vi que les enseñaron a calcular el eje. Normal. Muy bien, normal, pero ¿en cuánto? Normal es entre menos 30 y más 90. ¿Saben calcular el eje? No. ¿De manera exacta? No. Bueno, el eje está más o menos a más 90 grados. Vamos a ver cuánto dice la máquina. La máquina dijo más 93. Más 90. Muy bien, Geraldine. 90, pero 90 positivo. Siempre hay que ponerle el signo porque puede ser 90 negativo. Siempre hay que considerar el signo. En este caso está a más 90. ¿Por qué más 90? Porque la isoeléctrica es 1, la perpendicular de 1 es ABF y ABF está a más 90. Ok, ¿y cómo está la onda P? ¿Qué le llama la atención de la onda P? En D2, si quieren. ¿Cómo ven la onda P? ¿Qué les llama la atención? Creo que tienen vergüenza de hablar, porque están escribiendo Está, nomás. está Una mellada, onda P doctor. mellada, muy bien. Tiene una forma de una M, ¿no? Una onda P mellada. ¿Cuánto mide esa onda P de ancho? ¿Pueden ver? No. ¿Cuántos cuadraditos tiene? Le calculo 4, 3. 3, doctor. Entre 3 y 4, ¿no? Tiene 3 y Sí. medio. ¿Cuánto es eso hablando en tiempo, en términos exactos? En tiempo. 0,2. Más, un poco más de 0,12. Ya más de 0,12, ¿no es cierto? Ya 0,14 si quieres. Sí. Ya. Y en B1, que es la otra zona donde tenemos que mirar la onda P, ¿cómo ven la onda P en B1? ¿Qué les llama la atención ahí en B1? ¿En B1, Es doctor? ¿O básica. en D1? No, B1, derivada B1. Ay. Es que cuando está en Zoom no puedo escribir. Pero en B1, ¿cómo ven la P? Tiene un componente chiquitito positivo y luego tiene un componente bien ancho negativo que casi tiene 3 cuadrados de distancia, ¿no es cierto? El componente negativo representaba la aurícula izquierda. Y la onda P mellada representa crecimiento de aurícula izquierda también, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué patologías pueden hacer crecer la aurícula izquierda? ¿Qué creen? Una sobrecarga en esa aurícula. Cualquier patología que A sobrecargue causa la de, aurícula. ¿por qué? ¿Qué Estenosis causa? mitral. Estenosis mitral. Estenosis mitral es una causa, ¿no? Es más, por eso es que a esta onda P que parece una M, inicialmente se le llamaba la onda P mitral, porque parece una M, pues, ¿no? No vamos a seguir con el electro, pero miren la ecografía de esta paciente. Miren la válvula mitral, como no se abre, y una especie de un humo que aparece ahí en la aurícula al momento de pasar al ventrículo. Perdón, pero escribieron. Eso se llama estenosis mitral, y eso hace que se crezca la aurícula izquierda. Esta es la aurícula izquierda. Hay una dificultad de pasaje de aurícula a ventrículo, hay un incremento de presión en la aurícula y la aurícula se dilata. No se hipertrofia porque no tiene mucha pared muscular, ¿no? Básicamente se dilata. Entonces es una estenosis mitral. Mira. Muy bien. Otro electrocardiograma, una mujer de 35 años que tiene un soplo cardíaco desde la niñez. Al examen tiene un segundo ruido intenso con desdoblamiento amplio y fijo y un soplo sistólico en el foco pulmonar. Vamos a agrandar de nuevo. Primero, ¿es sinusal o no es sinusal? Antes de ir con eso. ¿Sinusal o no? Sí, doctor, sí es sinusal. Sí, es sinusal, ¿no? Tiene P positiva en 1, P positiva en 2 y negativa en ABR. ¿Y qué características tiene esa onda?
O antes que me vaya eso, ¿cómo está el eje eléctrico aquí? ¿Dónde está el eje? ¿Normal, izquierda o derecha? Eje Derecha. normal, doctor. Ay, Normal. ¿Quién dice lo contrario? Está para la ¿Cómo está derecha, la doctor. derivada 1? ¿Positiva o negativa? La derivada 1, ¿cómo está? ¿Positiva o negativa? Está negativa. Negativa. Muy bien, negativa. Y ABF, Positiva. positiva. Entonces, ¿el eje dónde está? Está a la A la derecha. derecha. A la derecha. Muy bien, a la derecha. Isoeléctrica en ABR, su perpendicular es 3, el eje está más 120. Ahí está el eje eléctrico, a más 120. Eje a la derecha. Causas de eje a la derecha. Díganme 2 causas de eje a la derecha. Hipertrofia ventricular derecha. Podría ser. Ya, bloqueo de hipertrofia rama ventricular. derecha. No, el bloqueo de rama Hemi- derecha no desvía el eje. Un hemibloqueo sería, doctor. Ah, no. A un hemibloqueo, ¿cuál? Muy bien. ¿Cuál? Hemibloqueo de rama mm, posterior. Posterior. Hemibloqueo Claro, posterior. Izquierdo. claro. Hemibloqueo posterior Izquierdo. izquierdo. Posterior izquierdo. Ajá. ¿No? Hemibloqueo posterior izquierdo. Acuérdense, hemibloqueo posterior, posterior es consonante, derecha, consonante, eje a la derecha. Hemibloqueo anterior comienza con vocal, eje a la izquierda que comienza con vocal. Vocal, vocal, consonante, consonante. Hemibloqueo posterior izquierdo desvía el eje a la derecha. Por lo tanto, si yo veo, este paciente tiene ritmo sinusal, este paciente tiene un eje que está desviado a la derecha, entonces, ya, el eje está alterado. Y pensando ya qué cosa puede tener, o tiene hipertrofia derecha o tiene un hemibloqueo anterior derecho. ¿Cómo ven la onda P? ¿Qué les llama la atención de la onda P? En D2. Tiene mayor voltaje. ¿Cuánto? Vamos a ver el largo acá. Abajo está. D2 largo. ¿Cuánto mide? 0,3 milivoltios. Tiene 3 cuadraditos, ¿no es cierto? Ya, Claro. 0.3 milivoltios, ya muy bien. Entonces está alta, ¿no? Una P pulmonar se llamaba antes, o una P picuda, ¿no? Y en la derivada 1, ¿cómo ven la onda P? Solo la P nomás. ¿Qué ven de la onda P en B1? Negativa. Es más negativa, ¿no? El componente negativo es el que predomina. ¿Y ese Claro. componente negativo qué representa? ¿La aurícula derecha o izquierda? Sería la aurícula derecha. El componente negativo No, es izquierda. es izquierda. Entonces tiene crecimiento de ambas aurículas. Tiene crecimiento de aurícula derecha y tiene crecimiento de aurícula izquierda. ¿Ok? Ahora, acuérdense de cómo era la progresión de la onda R desde B1 a B6. ¿Cómo era la onda en B1? ¿Cómo es el QRS normal? ¿Es positivo o es negativo? QRS normal positivo. En B1. Mira el electro anterior que pusimos. Este ya. ¿Cómo ves el complejo en B1? ¿Positivo o negativo? Predominantemente negativo. Y en B5, B6 son predominantemente positivos. Creo que tengo un slide por ahí de cómo se despolariza el ventrículo. Acuérdense que la aurícula tiene 2 componentes en B1. ¿Por qué? Porque el vector de la aurícula derecha se acerca a B1, por lo tanto genera una deflexión positiva, y el vector de la izquierda se aleja de B1, por eso es que genera una onda negativa, porque se le aleja a B1. En este caso, estamos viendo que la onda P está grande,
tiene una P pulmonar, tiene más de 3 cuadraditos, o 2.5, que es lo normal. Y en B1 estamos viendo que predomina una onda R grandota. En B2 también predomina una onda R. Y en B5, B6 no es mucho, pero tiene una onda S que es más profunda de lo normal. Esto es un signo de hipertrofia ventricular derecha. ¿Por qué hipertrofia ventricular derecha? Si yo tengo una predominantemente en B1, ¿qué significa? Que el vector del ventrículo se lo están jalando hacia B1. Hay algo que está jalando el vector que normalmente se debería ir hacia la izquierda, se están jalando el vector hacia la derecha. El vector está apuntando al ventrículo, a B1, perdón. Y eso lo único que lo que está generando es que una mayor masa ventricular en el derecho que le gane al izquierdo para que el eje se logre desviar, para que el vector se logre desviar. Esto es hipertrofia ventricular derecha. Ahora, alguien se animó y me dijo un diagnóstico, me dijo estenosis pulmonar. ¿Mantiene su posición o ha cambiado de diagnóstico? La estenosis pulmonar me daría cambios fundamentalmente en aurícula y ventrículo derecho, pero no en la aurícula izquierda. Estamos viendo que la aurícula izquierda también está afectada. ¿Qué creen? ¿Qué patología puede aumentar las dos aurículas? Además, este dato es importante, el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido es pregunta de examen hasta en la residencia. ¿Nadie? Comunicación Estenosis intraauricular, doctor. valvulares, doctor. No. Comunicación Si yo tengo una intraauricular. estenosis, por ejemplo, perdón, Comunicación intraauricular, doctor. una comunicación interauricular, un flujo que va de izquierda a derecha, eso hace que crezcan las dos aurículas. Crecimiento biauricular, ¿no? Que a la larga estos pacientes se complican con hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar sí me va a dar la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ya? La estenosis pulmonar va a afectarme básicamente la hipertrofia del ventrículo derecho y tal vez dilatación de la aurícula derecha, pero no tiene por qué dilatar la aurícula izquierda. ¿Okay? Es una paciente que tenía comunicación interauricular severa, grande, que se había complicado con una hipertensión pulmonar. Okay. Este es otro paciente, 78 años, que ingresa por un ACV isquémico extenso. Vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Este paciente tiene ritmo sinusal o no tiene ritmo sinusal? Es un electro de 6 canales, así que va a estar de arriba abajo. Y tienen 1, 2, 3, ABR, ABL. ¿Es sinusal o no? Bueno, vamos a ver, creo que no tienen ánimos de hablar. Tiene una onda P positiva en 1, positiva en 2 y negativa en ABR, por lo tanto es un ritmo sinusal. Su frecuencia cardíaca está 300, 150, 175, más o menos en 85 latidos por minuto. Tiene un intervalo PR que está en el límite, en 0,20, casi un cuadrado grande de diferencia. Tiene un eje eléctrico positivo en 1, negativo en F y negativo en 2, por lo tanto el eje está entre menos 30 y menos 90. ¿No? El isoeléctrico está en ABR, su perpendicular es 3, la prolongación del 3 está en menos 60, el eje está en menos 60 grados. Un eje desviado a la izquierda. Y como ya vieron anteriormente, un eje desviado a la izquierda, en este caso, o es hipertrofia ventricular izquierda, o es un hemibloqueo anterior izquierdo. Que tiene también crecimiento de aurícula, tiene una onda P mellada, ancha, se ve mejor en D1, ven la onda P ancha y mellada,
y en la derivada B1 ven el componente negativo también ancho. Es un paciente que tiene ACV isquémico extenso. La causa más frecuente de ACV isquémico son fenómenos cardioembólicos productos de una arritmia. ¿Qué arritmia es esa? FA, doctor. Fibrilación auricular, ¿no es cierto? Fibrilación auricular. En un paciente que tiene crecimiento de aurícula izquierda, tengo que buscarle fibrilación auricular. Le pongo un holter de 24-72 horas inmediato al ACV para tratar de buscar fibrilación auricular. Pero este paciente al día siguiente tiene palpitaciones y hace esta arritmia. ¿Qué ven en ese trazado? ¿Qué ven en ese trazado eléctrico? Que no se forma una onda P adecuada, doctor. No se ve una onda P y tiene un ritmo que es regular o irregular. El RR es irregular. El RR es irregular, el paciente no tiene onda P. ¿Qué arritmia es esa? FA, doctor. Es una fibrilación auricular, ¿no es cierto? En B1 se ven las ondas F de fibrilación, una oscilación de esa línea de base que representa las ondas F de fibrilación, ¿no? Esta es una fibrilación auricular en un paciente que tenía ya signos predictivos de esta arritmia, que debutó pues con una complicación cardioembólica que es una ACV. A veces el paciente llega ya debutando con el ACV y en ese momento se le diagnostica la fibrilación auricular. Después de ver la onda P, se analiza el intervalo PR, desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo QRS. Este es un paciente, 64 años, derivado de un centro de salud, que lo derivan porque sospechan que ha tenido un infarto. Porque como ven, tiene una onda Q en derivada 1 y una onda Q en derivada ABL. Pero ¿qué les llama la atención? Que este paciente llegó a la consulta con ese tenor de la interconsulta. Pero ¿qué les llama la atención a ustedes en el electro? Ya mirando el intervalo PR. Existencia de una onda delta, doctor. ¿Ya dónde estás mirando? ¿En qué derivada estás mirando la onda del? En la derivada 2. ¿Ya? No estoy claro, una onda como una preexcitación. ¿Ya? ¿Cuáles son las características electrocardiográficas de una preexcitación? El acortamiento del PR. El acortamiento del intervalo PR, Intervalo la PR. onda delta y Eh, el QRS se un ensancha, ¿no? La onda QRS, D ajá, hace que el QRS QRS ancho. se ensanche. ¿Ya? Si leen rápidamente el electro, este paciente tiene ritmo sinusal porque tiene P positiva en 1, P positiva en 2, negativa en ABR. La frecuencia cardíaca es normal, aproximadamente 300, 150, 100, 75, 60 por minuto. El eje eléctrico está normal, más o menos en 75 grados. Y ciertamente tienen un intervalo, una onda P que es aparentemente normal, pero con un intervalo PR muy cortito, ¿no? Más o menos en 0,10. Acá si lo ven grande, tiene un PR que está bien cortito. Ojo que eso ya es onda delta. Un intervalo PR bien corto, que representa una vía accesoria que está llevando el estímulo mucho más rápido al ventrículo, por eso es que el intervalo PR se acorta. Genera esa despolarización anormal que genera esta vía aberrante, genera la onda delta, y luego cuando el estímulo alcanza la vía normal, completa la despolarización y completa el intervalo QRS, ¿no? Es un síndrome de preexcitación, en este caso es un Wolff-Parkinson-White, ¿no? PR corto, onda delta, intervalo QRS ancho. Este es otro trazado electrocardiográfico
donde si vemos difícil ver la onda P, vamos a agrandar el trazado. Vamos a avanzar en todo caso, si tienen alguna duda me consultan. Cuando agrandamos el trazado, aquí estamos viendo unas pequeñas ondas, que son las ondas P. Después de la onda T, ven ese muesca que está ahí, acá se ve mejor. Positiva en 1, positiva en 2, negativa en ABR, perdón, este es B1, no puse ABR, perdón. Acá se ve negativa en ABR, ahí está la onda P. Puse B1 porque en B1 también se ve bien la onda P, pues lo buscamos siempre allí. Bueno, es ritmo sinusal, en B1 está ahí la onda P. El intervalo PR está alargado porque el PR comienza aquí y termina aquí. Tienes 6 cuadraditos de intervalo PR. Normalmente el intervalo PR va de 0.12 a 0.20. Cuando tiene más de 0.20 estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular. En este caso, bloqueo auriculoventricular de primer grado, porque todas las ondas P conducen un QRS. Entonces, y además tenemos una frecuencia cardíaca que está por encima de 100, ¿no? Más o menos 98 latidos por minuto. Entonces tenemos una taquicardia sinusal, porque tenemos un ritmo sinusal, y tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En este otro trazado tenemos una onda P que es positiva en 1, positiva en 2. Esto es una señora que llegó con disnea y mareos. Negativo en ABR, por lo tanto es de ritmo sinusal. Sin embargo, tenemos una onda P que conduce a un QRS. Tenemos una bradicardia muy significativa, ¿no? Si contábamos eso, tienes 37 latidos por minuto. Pero siguiendo el ritmo, tengo una onda P, QRS, ST, onda T, y luego tengo una onda P que vendría a ser una siguiente onda P que está bloqueada, que no conduce un estímulo hacia el ventrículo. Luego viene otra onda P, QRS, onda T, y luego otra P bloqueada. Luego tenemos una P que conduce un QRS, y luego tenemos una P bloqueada. Una P que conduce y una P bloqueada. Más o menos como el grafiquito de allí. P que conduce, P que se bloquea. P que conduce, P que se bloquea. P que conduce, P que se bloquea. ¿Cómo se llama ese bloqueo? De segundo grado, doctor. Es un bloqueo de segundo grado porque algunas P's conducen y algunas no conducen. Pero dentro del bloqueo de segundo grado existe el MOVIX 1, el MOVIX 2, el 2.1 y el bloqueo de alto grado o de segundo grado avanzado. ¿Cuál es este? Un 2-1, doctor. Un bloqueo AB 2.1, ¿no? Un bloqueo AB de segundo grado de tipo 2.1, ¿no? De dos estímulos auriculares, uno llega a conducir y el otro no llega a conducir. Un criterio para definir, porque esto a veces se confunde con un bloqueo AB completo, es que estos intervalos PRs que aparentemente conducen al ventrículo son constantes, o sea, sí son ondas P que conducen a un ventrículo. ¿Cómo las defino? Porque los intervalos PR son constantes. Este otro trazado es de una 95 que llegó estuvo hospitalizada en otro hospital antes de venir aquí por aparentemente convulsiones. Y cuando se le toman el electrocardiograma encuentran este trazado. ¿Alguien puede dar el diagnóstico? Lo que estamos viendo aquí es una bradicardia significativa y existen esas ondas P que están, digamos, a una frecuencia mayor que la frecuencia del ventrículo.
Hay una disociación entre la aurícula y el ventrículo. Los intervalos PR no son constantes. Esto es un bloqueo auriculoventricular completo o bloqueo AB de tercer grado. Si ven el video, igual ven el estímulo que nace en la aurícula y se queda en el ventrículo. No pasa al ventrículo. Y el ventrículo genera latido de escape ventricular a una frecuencia más lenta que la de la aurícula, ¿no? El sistema está totalmente disociado. A eso se denomina bloqueo AB completo. ¿Cómo la diferencio? Porque ustedes ven que parece ser una onda P conducida, ninguna es constante. No hay una onda P que sea con un intervalo PR constante. Es decir, que el ventrículo está totalmente disociado. ¿Okay? Y eso es un bloqueo AB completo. A esta señora se le puso un marcapaso. Si ven aquí, genera un QRS ancho porque estamos poniendo un catéter, un cable al ventrículo derecho. Y a partir del ventrículo derecho es que se genera la estimulación hacia todo el ventrículo, simulando un bloqueo de rama izquierda, por eso es que es negativo en B1, positivo en B5, B6, con espigas del marcapaso allí. Lo que hemos hecho es aumentar la frecuencia del ventrículo, sin embargo sus P's siguen disociadas, porque le hemos puesto solo un cable al ventrículo. Las P's están allí disociadas. Aquí está la P, aquí está la P. Ella persiste con su bloqueo AB completo, solo que con un marcapaso encima, ¿no? Un marcapaso transitorio, ¿no? Después él colocó un marcapaso ya definitivo. Igual, esta es una paciente de 106 años que viene por pérdida súbita de conciencia. Ven una bradicardia muy severa, más o menos 25 latidos por minuto. Estas son las ondas PES que están disociadas de los intervalos QRS. Los QRS son estos de aquí, estos que aparecen aquí. Este es un QRS, este es otro QRS, este es otro QRS y este es el otro QRS. Todo el resto son ondas P, ¿no? Una onda P que incluso está con una frecuencia cardíaca más de 100 por minuto. Es decir, tiene una taquicardia sinusal con un bloqueo AB completo. A esta paciente también se le colocó un marcapaso definitivo porque estaba haciendo episodios frecuentes de síncopes. Esta es otra paciente de 75 años que viene también refiriendo movimientos tónico-clónicos esporádicos, con pérdidas del tono postural. Y eso es importante tener en consideración en un adulto mayor, que a veces esto confunden con convulsiones. Hemos tenido varios pacientes tratados incluso con anticonvulsivantes, pero lo que tenían eran trastornos súbitos de bloqueos AB, que lo que generaban era hipoperfusión cerebral, y eso genera movimientos tónico-clónicos, y a eso es lo que se denomina el síndrome de Stock-Adams, ¿no? Eso lo han estudiado ustedes en clínica. En este electrocardiograma, por ejemplo, vemos aquí una onda P bloqueada. No sabemos qué cosa pasó antes, no sabemos si es un MOVIX 1, un MOVIX 2, no lo sabemos. Lo que viene luego es simplemente un bloqueo AB de primer grado, porque todos los intervalos PR son constantes, son largos y constantes. Todos conduciendo, todo el resto conduce y conduce. Solo esta P que estaba al inicio bloqueada, pero miren la hora, 10:46, 10:47, miren lo que pasó. P bloqueada y después no hizo absolutamente nada, puras ondas P bloqueadas. Obviamente la paciente hizo aquí un episodio sincopal, con movimientos tónico-clónicos, pero felizmente nos permitió grabar el electrocardiograma para tenerlo registrado. A estas pacientes le puso un transitorio de emergencia también, un marcapaso transitorio, y luego se le programó para su marcapaso definitivo. Esto es un bloqueo AB completo súbito. Un bloqueo AB súbito. Después de analizar el intervalo PR, que como hemos visto me diagnostica síndromes de preexcitación o los bloqueos auriculoventriculares, se pasa a mirar el intervalo QRS, que como ven mide menos de 0,12 segundos o menos de 3 cuadraditos. Esto es lo que les refería anteriormente. Cuando la masa ventricular crece, el vector fundamentalmente predomina hacia el lado izquierdo, lo cual genera unas ondas R muy altas en las derivadas izquierdas, y como se aleja de B1 y B2, genera unas ondas S bien profundas en B1, B2.
La sumatoria de esta onda S con estas ondas R son los que se denominan el signo de Sokolov, ¿no? Si es más de 35 es un criterio para hipertrofia ventricular izquierda. Entonces la hipertrofia izquierda, uno que me va a desviar el eje a la izquierda, y como se acerca a la derivada 1, a la derivada ABL, a B5, B6 que están por aquí, pues los cambios predominantes van a ser en esas derivadas. En 1, ABL, B5, B6 generando ondas R bien altas, y como se aleja de B1, B2, me genera ondas S bien profundas. Hay varios signos que pueden aplicar para definir una hipertrofia ventricular izquierda, desde el signo de Sokolov, Cornell, McPhee, el producto Cornell, el Cornell modificado, el Peguero-Lopresti, que es el último criterio para hipertrofia ventricular izquierda. Contrario, si predomina la hipertrofia derecha, el vector se va a desviar hacia la derecha, se va a acercar a las derivadas derechas, por eso es que en hipertrofia derecha genera predominancia de la onda R en B1 y predominancia de la onda S en B5, B6. Esos son los criterios para hipertrofia derecha. Como digo, esto ya lo han visto en sus clases, eso no es motivo ahora de explicar. Igual, en este caso, la masa ventricular derecha se desvía hacia la derecha, se acerca a B1, por lo tanto, la onda R predomina en B1. Y como se aleja de B5, B6, las ondas S predominan en B5, B6, el eje se va hacia la derecha, negativo en 1, positivo en F. Es el resumen. Normalmente, como les decía, en B1, y por eso vuelvo a repetir, hay que saber lo normal. En B1 el componente es predominantemente negativo y en B6 predominantemente positivo. En B6 con una pequeña onda Q. En B1 nunca existe una onda Q. Toda onda Q en B1 es patológica y eso es por el vector septal. El vector septal se viene de izquierda a derecha, se aleja de B6, por eso que genera una onda Q. El vector septal más bien se acerca a B1, por eso que genera una R positiva, inicia con una onda R, porque el vector septal se acerca a B1. En hipertrofia izquierda lo que hay es crecimiento de la R en las derivadas izquierdas, hundimiento, si quieren, de la S en las derivadas izquierdas, y en hipertrofia derecha predomina la R en las derivadas derechas y predomina la S en las derivadas izquierdas. Es decir, se invierte el patrón normal. ¿Ok? En la izquierda se exagera el patrón y en la derecha se invierte el patrón. Nuevamente es un electro muy parecido al uno anterior que habíamos visto. Ritmo sinusal, tiene onda P positiva en 1, positiva en 2, negativa en ABR. Tiene una frecuencia cardíaca en 75 por minuto. Un eje eléctrico negativo en 1, positivo en F, está a la derecha, la isoeléctrica en ABR, la perpendicular en 3, el eje está a más 120, la máquina me dijo exactamente 120. La P tiene más de 2 cuadraditos y medio en derivada 2 y una P negativa en B1, es decir, tiene crecimiento biauricular. Y tiene una predominancia de una onda R en B1 y predominancia de S o unas ondas S prominentes en derivadas izquierdas. Por lo tanto, este es un paciente que tiene crecimiento biauricular más una hipertrofia ventricular derecha. Esta también era una paciente con una comunicación intraauricular que se complicó con una hipertrofia ventricular derecha por hipertensión pulmonar. Este es otro paciente, varón de 52, es hipertenso crónico, con historia de disnea crónica. Estamos viendo que también tiene ritmo sinusal, positivo, positivo y negativo. La frecuencia cardíaca está en 60 por minuto. El eje eléctrico está positivo en 1, negativo en F, negativo en 2. El eje está entre menos 30 y menos 60. El más isoeléctrico es 2, la perpendicular es ABL, el eje está en menos 30. La máquina lo marcó en menos 36. La máquina es más exacta, obviamente. ¿Qué llama la atención aquí? Las ondas P son aparentemente tamaño normal en D2, pero en B1 tiene un componente negativo que es más ancho de un cuadradito.
crecimiento de aurícula izquierda, ahí estamos viendo un diagnóstico, el intervalo PR es normal, el QRS no está ancho, el ST está isoeléctrico, el ST la miramos derivada por derivada, la onda T vemos que tiene una onda T negativa en 1 y negativo en ABL, tiene un trastorno de repolarización, es plana en B6, trastorno de repolarización. Y si miramos y buscamos signos de hipertrofia y sumamos la onda S de B1 con la onda R de 5 de B6, que es la más grande, esta tiene 15, y aquí tienes 15, 17, 19, ¿no? 19 más 15, 34. No da para el Sokolov debe ser más de 35. Sin embargo, tenemos una onda R en ABL que mide más de, tienes 15 milímetros. Una onda R de más de 11 milímetros en ABL es un signo de hipertrofia ventricular izquierda. Eso se llama el Cornell modificado. Y si a eso le sumamos la onda S de B3, en B3 tenemos una onda S, perdón, que mide hasta aquí. Tenemos 5, 10, 15, 20, 23. 23 milímetros de onda S en B3 más las 15 de ABL. El signo de Cornell mide la R en ABL más la S en B3. En este caso es un paciente varón. Si es más de 28 o 27, esto es hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, no cumple el Sokolov, pero cumple el Cornell y el Cornell modificado. Y el Peguero-Lopresti, que es la onda S más profunda, que en este caso es esta también, 23, más la S de B4, que en este caso tienes 15, 18. 23 más 18 son 41. Y un peguero en varón más de 28 es criterio para hipertrofia ventricular izquierda. El diagnóstico de este paciente es crecimiento de aurícula izquierda, hipertrofia ventricular izquierda y trastorno de repolarización por las por las ondas T negativas en esas derivadas izquierdas. Este es otro caso, es un varón de 83 años, hipertenso en tratamiento, acude por palpitaciones esporádicas. Vemos que también tiene un ritmo sinusal, tiene una onda P que es positiva en 1, media plana en 1, pero es positiva en 2 y negativa en ABR. Una P mellada, como ven allí. Pero llama la atención que es irregular, pero es irregular en la primera parte del trazado, en la segunda parte es regular, allí es regular. Y si uno mide esa distancia, estas dos distancias son iguales. Entonces, y si miramos esta onda P, es diferente a la onda P basal. Esta onda P es diferente a la onda P basal. Por lo tanto, esto es una extrasístole supraventricular, porque está naciendo de la aurícula, porque tiene onda P. Tiene crecimiento de aurícula izquierda, tiene ondas R bien altas, eso sugiere hipertrofia ventricular izquierda, y tiene ondas T negativas, y eso significa trastorno de repolarización. Por lo tanto, este paciente tiene varios criterios diagnósticos, ¿no? Crecimiento aurícula izquierda, hipertrofia ventrículo izquierdo, extrasístoles supraventriculares, con bigeminismo, cuando se presenta un ritmo sinusal y un extrasístole, un sinusal y un extrasístole, a eso se llama bigeminismo, en este caso bigeminismo supraventricular. La otra alteración del intervalo o del complejo QRS son los llamados los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Imaginemos que se bloquea la rama derecha del corazón, a eso se llama bloqueo de rama derecha. Si se bloquea la rama izquierda, eso se llama bloqueo de rama izquierda. Si se bloquea la rama posterior de la rama izquierda, eso se llama mi bloqueo posterior izquierdo.
Y si se bloquea la rama anterior, a eso se llama hemibloqueo anterior izquierdo. Las hipertrofias, como hemos visto, lo que altera es el voltaje del complejo QRS. En el caso de los bloqueos, al generarse un retardo de la conducción en uno de los ventrículos, lo que va a suceder es un ensanchamiento del complejo QRS. ¿Okay? El QRS se ensancha. Por ejemplo, aquí, igual tenemos que ir mirando ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca que está más o menos en 80 latidos por minuto, un eje eléctrico positivo en 1, positivo en F, yo digo que es un eje normal, la isoeléctrica está en 3, perpendicular en R está o a menos 150 o en más 30, por lo tanto el eje está aquí en más 30. La máquina dijo 33. El intervalo PR está normal. ¿Y qué viene a continuación? Que el QRS está ancho. Cuando yo encuentro un QRS ancho, tengo que pensar en un bloqueo de rama. O es de rama derecha o es de rama izquierda. Miro las precordiales y ¿qué llama la atención aquí? El complejo RSR'. Por eso le decía la importancia de la nomenclatura. Este es una R, este es una S y este es una R'. ¿Ok? Y en B5, B6 tenemos una onda R o un complejo RS mellado o S empastado, ¿no? Signos clásicos del bloqueo completo de rama derecha. Vean que el complejo QRS está ensanchado. QRS ancho, RSR' en B1, B2, S empastada o mellada en derivadas izquierdas o en B5, B6 si quieren. Bloqueo de rama derecha. ¿Por qué se producen estas ondas? Si se acuerdan, si yo bloqueo la rama derecha, el estímulo va a bajar por el lado izquierdo y va a generar su despolarización normal tal cual, ¿no? Con vector 1, vector 2, vector 3, y eso genera el inicio del complejo. El inicio del complejo. Pero el ventrículo derecho se queda sin despolarizar y por lo tanto se genera un vector salto de onda, se llama, ¿no? Para terminar de despolarizar el ventrículo derecho. Como es un vector que se acerca hacia B1, eso genera la onda R'. Ese vector anormal, aberrante, que es la terminación de ese vector salto de onda, genera la R'. Por eso que es más grande que la R inicial, porque es un vector anormal. Eso se denominan las orejitas de conejo, ¿no? Y el dibujito no es por gusto. Esto sería la R, esta sería la R'. No es por gusto el dibujito porque es importante saber que la R' es más grande que la R inicial. Y eso es un criterio importante cuando hablaron de taquicardias ventriculares y sus criterios morfológicos. Es un criterio para poder definir eso, la taquicardia ventricular. En la taquicardia ventricular se invierte, aparece este patrón. En este otro trazado igual estamos viendo ritmo sinusal a una frecuencia cardíaca normal con un eje desviado a la izquierda, ¿no? Con una onda P aparentemente está de tamaño normal, el intervalo PR está bien, pero el complejo QRS también está ancho, un complejo QRS ancho. Pero la morfología es diferente a la anterior, ¿no es cierto? Tienen unas S profundas en B1, B2, tienen unas R altas en B5, B6, en 1 y ABL, R altas y melladas en esas derivadas izquierdas. Esto es un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Por qué se da esta morfología? Si tienen su sistema de conducción, si yo bloqueara la rama izquierda, el estímulo va a bajar por el lado derecho, va a despolarizar el ventrículo derecho, pero ahí quedó, nada del izquierdo se va a despolarizar. Por un vector salto de onda es que se va a despolarizar todo el lado izquierdo. Y como ese vector salto de onda se aleja de B1, genera complejos predominantemente negativos en B1. Y como se acerca a B5, B6, genera complejos predominantemente positivos en derivadas izquierdas. En 1, ABL, en B5 y en B6. Esto es un bloqueo completo de rama izquierda. Aquí tenemos mezclas de trastornos,
¿no? Tenemos un ritmo sinusal, positiva ahí, negativa allí. Tenemos una frecuencia cardíaca que está más o menos en 75 por minuto. Tenemos un eje eléctrico que está bien desviado a la izquierda, positivo en 1, negativo en F, negativo en 2, isoeléctrico en ABR, el eje está a más 120. Perdón, el eje está en menos 60, porque es isoeléctrico en ABR, la isoeléctrica está en 3, y 3, como está muy negativo, está en menos 60. Eje muy desviado a la izquierda, eso significa hemibloqueo anterior izquierdo, lleva un diagnóstico. Luego tenemos un intervalo PR que está largo. Si ven, el intervalo PR está bien largo. Ya tenemos un bloqueo AB de primer grado, porque todas las ondas PES conducen, todas conducen, no hay ninguna que se bloquea. Y luego tenemos una QR con un QRS ancho. Tenemos un bloqueo de rama derecha. Tenemos 3 bloqueos. Estos pacientes que tienen trastornos múltiples de conducción generan síncopes. Y también necesitan un marcapaso, porque todo su sistema eléctrico está bloqueado. La única rama que le queda funcionante es la rama posterior izquierda. Los hemibloqueos se diagnostican fundamentalmente por la desviación del eje. Es lo fundamental. Existen otros criterios, pero lo fundamental que tienen que aprenderse es la desviación del eje. Eje a la izquierda, por encima de menos 45, hemibloqueo anterior izquierdo. Eje a la derecha, hemibloqueo posterior izquierdo. Luego vienen los síndromes coronarios. Esto lo vamos a pasar rapidito porque ustedes acaban de tener su clase de síndrome coronario. Hay los ST elevados y los ST no elevados. Lo que sí estoy en controversia, digámoslo, o en desacuerdo, es la clasificación de síndromes coronarios. Ya nos habla de subendocardio, subepicardio. Eso ya es una clasificación que no lo usamos actualmente. La clasificación actual define los síndromes coronarios agudos, porque ahora se habla de síndrome coronario agudo, con elevación del ST o sin elevación del ST. Es decir, o está elevado o está deprimido. En eso se basa la clasificación actual del síndrome coronario agudo. ST elevado o ST no elevado. O algunos van a encontrar como síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Ciertamente el ST elevado implica una oclusión total de la coronaria, el ST no elevado implica una oclusión parcial de la coronaria. Otra de las cosas que no estaba de acuerdo es que en un ST elevado no necesitas troponina para hacer un diagnóstico. Un paciente tiene dolor de pecho y ST elevado, ya tienes el diagnóstico hecho. No necesitas enzimas cardíacas para definir un diagnóstico. En un ST elevado, la reperfusión es inmediata. Unas enzimas cardíacas demoran en salir el resultado y cuando te salga el resultado, el paciente ya está en necrosis. Y obviamente eso es lo que se tiene que tratar de evitar. En un ST no elevado, si la diferencia puede ser angina inestable o un infarto ST no elevado, ahí sí necesitamos enzimas cardíacas para definir el diagnóstico final. En este paciente, por ejemplo, varón, adulto mayor, hipertenso, diabético, fumador, que acude con dolor torácico y disnea de esfuerzo, llamativamente, cuando alguien tiene un paciente en emergencia que venga por dolor torácico, olvídense de ver ritmo, frecuencia, eje, PR, váyanse al segmento ST porque es lo que va a salvar su vida. Si ustedes están viendo que tiene infradesnivel en 1, infradesnivel en varias derivadas, perdón, pero bueno, infradesnivel en varias derivadas, casi todas las derivadas tienen un infradesnivel bastante exagerado, por decirlo de alguna forma. Este paciente tiene un síndrome coronario agudo, ST no elevado. Es más, existen patrones de alto riesgo. Cuando uno tiene infradesnivel difuso del ST, infradesnivel difuso del segmento ST, esto es enfermedad coronaria multivaso. Este paciente necesita cateterismo cardíaco de inmediato. Incluso en este paciente no necesitaríamos enzimas cardíacas porque el electrocardiograma es un patrón electrocardiográfico de alto riesgo.
Enfermedad multivaso o enfermedad del tronco de la coronaria izquierda. Dos opciones cuando tengo este patrón electrocardiográfico. Este paciente necesita ir a cateterismo de inmediato. ¿Ok? Este otro paciente ya tiene o ha tenido un infarto previo, hipertenso, con disnea de esfuerzo y tiene además un soplo aórtico 3/6. ¿Qué llama la atención? Estas ondas Q, miren esas ondas Q en derivadas inferiores. ¿Alguien puede decirme, para ver si están todavía ahí o ya se fueron? ¿Alguien puede decirme en qué arteria fue su infarto anterior? Acaban de tener su clase de infarto. La cara inferior, doctor. ¿En qué arteria está Descendente comprometida? Descendente anterior, doctor. No. La interventricular Inicial. posterior, doctor. Coronaria derecha, ¿no? O bueno, la interventricular posterior es rama de la coronaria derecha en la gran mayoría de casos. Cor- No, coronaria derecha, ¿no? Ahí fue su infarto anterior. ¿Y por qué yo digo que esto es antiguo? Porque las T ya están positivas. Perdón. Porque las ondas T ya regresaron a su sitio. Por lo tanto, yo digo que esto es un infarto antiguo. Ahí hay una necrosis previa, antigua. ¿Qué es lo nuevo? Que está haciendo infradesnivel en estas derivadas, en B5 y en B6. Ojo, ya no estamos hablando ya de las otras diagnósticos, porque miren, tiene un crecimiento de aurícula izquierda, tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, tiene trastorno de repolarización, ya no estamos entrando básicamente en el segmento ST y la onda T. Este paciente tiene un síndrome coronario agudo, en este caso predominando el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Debería ir a cateterismo cardíaco también porque es un paciente coronario crónico previo, es un paciente de alto riesgo. Y la hipertrofia y la aurícula grande puede ser por estenosis aórtica, ¿no es cierto? Además de todo lo que tiene. ¿Qué ven aquí? 62 años, ya tuvo un infarto previo también, igual, miren que tiene onda Q en 2/3 ABF, es decir, ya tuvo un infarto en la coronaria derecha. Y ahora viene por este dolor de pecho agudo, que si ven, tiene supradesnivel. Ya no voy a hablar de los criterios porque se los menciono. Tiene supradesnivel desde B1 hasta B5, incluso hasta B6. ¿Qué cara está comprometido? También sería coronaria derecha, doctor. No. Si la cara inferior es la coronaria derecha, ¿por qué la cara anterior va a ser la coronaria derecha también? Coronaria izquierda, doctor. La descendente anterior. La coronaria izquierda tiene dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja. En este caso es una oclusión de la descendente anterior. El electro sirve para eso. En un ST elevado me sirve para decir, esta arteria está obstruida, por lo tanto el hemodinamista tiene que ir a buscar esa arteria de frente. Perdería tiempo si se va primero a buscar la coronaria derecha, porque yo les digo, aquí hay que abrir inmediatamente la arteria. No tengo que pedirle enzimas, viene con dolor y tiene un ST elevado, eso implica cateterismo de inmediato para abrirle la arteria. En una hora eso ya está necrosado y ya no tiene nada que hacer, ya se murió ese músculo y no reperfunde. Este es su cateterismo cardíaco. Ahí tienen la leyenda ahí al costado. Miren la coronaria derecha. Totalmente obstruida. No pasa flujo. No hay este flujo que debería estar aquí. Pues para eso sirve el electro, para localizar la arteria enferma. Luego a la señora se le miró la coronaria derecha y obviamente vieron que la coronaria derecha estaba, la cara inferior también estaba necrótica, pero ya era una arteria enferma, bien delgadita. Esto es el infarto antiguo que había tenido. Pero su lesión principal o su lesión aguda actual era la descendente anterior. Se le puso un stent en la arteria descendente anterior, ahí están colocándole el stent y miren ya cómo se dibuja
la arteria descendente anterior que no la veían. Tenía un stop aquí, ¿no? Ahora sí ya se dibuja toda la arteria con el stent puesto allí. Este es otro paciente. Aquí sí, por ejemplo, igual, Doctor, bien, dime. doctor, disculpe, yo tengo una duda respecto al anterior EKG. Doctor, lo que pasa es May- que, o sea, como había visto un supradesnivel en el ST de V5 y V6, yo pensaba que también quizá la circunfleja estaba afectada, pero como no hay cambios en D1 y ABL, ¿eso descartaría la afectación de la circunfleja? En este caso, claro, cuando ves B5, B6 es la cara lateral baja. Generalmente la circunfleja va asociado a la cara lateral alta, A1 y AL. Ah, es por eso que descartaría por eso y diría descendente anterior nada más, porque estaba Ajá. normal. Aparte de la extensión, ¿no? Porque, claro, si tú lo vieras solo centrado en B5, B6, tal vez pudieras decir, bueno, la circunfleja puede ser. No, claro, porque Pero, algunos pensábamos que era la coronaria izquierda y por eso teníamos esa duda. O sea, que era toda. pero ojo que la coronaria izquierda, vamos a ver si se puede graficar aquí. Esta es la aorta, el tronco de la coronaria bota dos ramas, la circunfleja y la descendente anterior. Y acá sale la coronaria derecha. Entonces, acuérdense que las precordiales se ponen aquí. Aquí está B1, vamos a poner B4, B5, B6. B5, B6 miran la cara lateral, miran a la circunfleja. De B1 a B4 miran toda la cara anterior, la descendente anterior. Y la derivada 3, ABF, y la derivada 2 miran toda la cara diafragmática, miran a la coronaria derecha. Eso más o menos es la idea global de cómo localizar una arteria. Hay algoritmos que te pueden diagnosticar si es oclusión proximal, medial o distal, igual oclusión por encima de la primera diagonal, por debajo de la primera diagonal. Existen algoritmos para eso. Obviamente no los voy a tocar porque eso es ya mucho más complejo, pero sí hay la posibilidad de definir exactamente dónde está la lesión. En general, si yo veo lesión de B1 a B4, es descendente anterior. Si yo veo B5, B6, 1 y ABL, es cara lateral, es circunfleja. Y si yo miro descendente anterior, perdón, 2, 3 y ABF, cara inferior, es la coronaria derecha. Está bien, doctor, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, yo tengo elevación del ST en derivada 2, derivada 3, derivada ABF, y también tengo en B6 y B5. Aquí tengo dos opciones, o es la coronaria derecha o es la circunfleja. ¿Cómo la diferencio? Para eso están los algoritmos. Si yo tengo elevación más en 3 que en 2, eso es coronaria derecha. Si yo tengo elevación más en 2 que en 3, eso es circunfleja. Como les digo, eso ya es una cosa más compleja de poder analizar, pero básicamente el concepto que quiero que se lleven es que, por ejemplo, yo estoy mirando aquí predominantemente lesiones en 2, 3 y ABF. Yo digo, esto es una coronaria derecha. Además que tengo tendencia a la bradicardia, ¿no? Tengo 300, 150, 175, 60, más o menos 58 latidos por minuto. Un paciente que viene con infarto agudo, obviamente tiene que tener su sistema simpático incrementado y debería estar un poquito acelerado su corazón. Si tengo bradicardia, ¿qué nodo o qué arteria irriga los nodos? Coronaria Anatomía. derecha. La coronaria Coronaria derecha. derecha en Por lo este tanto, caso. eso me apoya a que la coronaria derecha es la afectada. Vamos al CT. Voy a mirar el CT estoy mirando la descendente anterior que está yendo aquí, estoy mirando la circunfleja que está yendo allá. Por ahí no va. Y esa es la vista de la coronaria derecha. Miren que el nacimiento, miren como la entrada de la coronaria derecha está con la justa, la arteria se pinta con la justa. Está totalmente ocluida el origen de la coronaria derecha. Obviamente ya se movió la flecha, ¿no? Ahí está, miren. Miren ahí. Miren cómo comienza con esa puntita. Y ahí lo que están haciendo es colocarle el stent. Esta es la marquita del stent, la otra marquita del stent. Esos puntitos negros que están allí. Entonces ahí van a colocarle un stent al paciente. Y cuando le colocan el stent,
Miren cómo se dibuja bonito ahora la coronaria derecha. La lesión estaba allí, en la coronaria derecha. Esta es otra paciente que tuvo una noticia impresionante y después de esa noticia impresionante hizo dolor de pecho súbito, agudo. Miren ese electro feo. ST elevado de B1 hasta B6. Uno diría, esto es un infarto, ¿no es cierto? Miren su coronaria, miren su cateterismo cardíaco. Su descendente anterior y su circunfleja, miren qué bonita. ¿Qué pasó? Si el electro me decía que la descendente anterior era la culpable. Miren el cateterismo. Miren la coronaria derecha. Qué bonita su coronaria derecha. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? No toda elevación del ST es enfermedad coronaria. Justamente por las características del electro, uno siempre apunta a lo peor. Eso es indicativo de cateterismo cardíaco. Dolor de pecho con ST elevado, cateterismo cardíaco. Pero miren esta examen que se llama ventriculografía. Miren cómo se contrae el corazón. Miren si pararan, si vamos a parar miren la forma que hace. Espérame. Ya se pasó el contraste, vamos a verlo acá. Ahí. Miren esta forma que hace esto. ¿Alguien sabe qué es eso? Síndrome de Takotsubo. Muy bien, el Sí, síndrome de claro. Takotsubo, el síndrome del balonamiento apical o la cardiomiopatía de estrés que se llama actualmente, ¿no? Eso obviamente es un diagnóstico de descarte. Yo diagnostico Takotsubo una vez hecho un estudio de coronarias y haber descartado enfermedad coronaria. Es un síndrome de Takotsubo, cardiomiopatía de estrés. Ojo que ahora ya no solo se da con noticias tristes, ahora también hay Takotsubos con noticias felices, lo que se llama el happy heart. Al Takotsubo por noticias tristes le llaman el broken heart o el corazón partido. Muy bien. Este es un joven, 25 años, de diarreas, que vino luego con dolor de pecho. ¿Qué creen? Hay una onda típico, me parece. Lo que más llama la atención, miren, es el supradesnivel del ST. Es un supradesnivel con concavidad, ¿no es cierto? Cóncavo hacia arriba, como en silla de montar. Con infradesnivel del segmento PR. Solo hay dos patologías que infradesnivelan el segmento PR. Uno es el infarto de aurícula. Dos, la pericarditis. Tienen supradesnivel con punto J alto en un paciente que ha tenido una diarrea, problema viral, y que ahora le duele el pecho. Esto es pericarditis. Pericarditis aguda. Otro paciente que llama la atención aquí. ¿Alguien ve algo? No tiene P. No hay P, ¿no es cierto? Y ahora sí le doy la razón. ¿Cómo está esta onda T en relación a la R? Está elevada, doctor, la onda T. Unas T picudas, ¿no? Unas Picuda, T ajá. grandes, casi del tamaño de la onda R. P planas, T picudas. El paciente tenía hipercalemia. Un potasio en 8.6. ¿A alguien le llama la atención este electrocardiograma? Igual rapidito, sinusal, eje normal, casi más 90, la frecuencia cardíaca está bien, la P está bien, el PR está bien, el QRS no está ancho, predominan las Rs en B5, B6, no diría normal. ¿Qué más? El ST es eléctrico, las T no están grandes. Ahí le agrando eso. ¿A alguien le llama la atención algo en esas fotos? En esa foto grande. Nunca se olviden de medir el QT. ¿Cuánto tiene de QT allí?
Bien cortito, ¿no? ¿Cuántos cuadraditos tiene eso? 5, 6, 7, casi 8. 8 más o menos. 0,32. Claro, En 32. corto, ¿no? Ahora, siempre hay que corregirlo para la frecuencia cardíaca que tiene, ¿no? Pero es un QT bien corto. Este paciente, ¿qué creen que tiene? ¿Qué altera el QT o qué genera el QT corto? Hipercalcemia. ¿Ah? Ahí le indico ahí. Sin miedo. ¿Alguien susurró algo del calcio? Hipercalcemia. Hipercalcemia, ¿no? La hipercalcemia genera QT corto. La hipocalcemia genera QT largo. Y todo se hace a expensas del ST. Acuérdense del potencial de acción. El potencial de acción en la fase 2 es donde entra el calcio. Y la fase 2 tiene que ver con el ST. Entonces, la hipercalcemia lo que hace es afectar fundamentalmente o desaparece el ST, porque aquí casi no hay ST, pues después del QRS ya comienza el ST. Y en el QT largo, alarga el ST. Y luego aparece la T. Eso es una hipercalcemia. Es un caso muy bonito, vino hace poquito, miren, 18 de abril. Muy bonito el caso. Bueno, bonito para enseñar, pero para el paciente no fue tan bonito. Joven, 35 años, obeso, que viene por disnea súbita. Tiene un antecedente hace años de haber tenido una trombosis venosa del miembro inferior. Viene hipotenso con inestabilidad hemodinámica. Viendo el electro, ¿cuál sería su diagnóstico? A ver. ¿Qué miramos en el electro? ¿Es sinusal? Sí, es sinusal. Tiene una taquicardia, más o menos a 300, 150, 110, 120, 130 latidos por minuto. Más o menos. Una taquicardia sinusal, porque tiene onda P sinusal. ¿Qué más tiene? Su eje está casi en más 90. Tiene un bloqueo de rama derecha. Tiene RSR'1. Tiene una onda S, a ver, ya con esto me da el diagnóstico. Tiene S en 1, Q en 3 y T negativa en 3. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿No? ¿Nada? ¿No lo he escuchado? El signo más característico de esta enfermedad. ¿No? Ni en el chat. Bueno, eso es una tromboembolia pulmonar. El patrón S1-3T3 es típico de una tromboembolia pulmonar. El hallazgo más frecuente de la tromboembolia pulmonar es simplemente la taquicardia sinusal. Pero lo más característico es el S1Q3T3. Miren su ecocardio de este paciente. La imagen no fue muy bonita por la emergencia, pero miren ese coágulo que tiene el paciente, parece un gusano que está ahí. Ese coágulo se fue, esta es la cavidad derecha, es la aurícula derecha. Se fue hacia la pulmonar, le generó una embolia pulmonar. Aquí hay otro. Miren, tremenda carga de coágulos dando vueltas en la aurícula. Ese paciente fue sometido a trombolisis, los coágulos desaparecieron y su disnea y su hipoxemia se resolvieron mágicamente. Si uno no lo sospecha, si uno no sospecha con este electro la enfermedad, no le vamos a dar el tratamiento adecuado a este paciente. Bueno, creo que ya son las 7. Yo a las 7 tengo otra reunión. Tenemos 5 minutos. Un electro más. Es un paciente que viene con neumonía, infectado, fiebre. ¿Qué vemos en el electro? Vamos a ver el trazado. Estamos viendo aquí onda P, allí, onda P, onda P. Esta onda P, que es diferente a las P previas. Y esos Rs que son regulares y estos intervalos que son también regulares, pero diferentes, no van alternándose. Igual, estos son extrasístoles supraventriculares. Esto también es un extrasístole supraventricular. Y eso también es un extrasístole supraventricular. En este caso, no es bigeminismo como el anterior, sino es trigeminismo. Tienes 2 sinusales, un extrasístole. 2 sinusales, un extrasístole.
Este otro tiene un complejo normal, una extrasístole, en este caso ventricular, un complejo normal, una extrasístole ventricular, un complejo normal, una extrasístole ventricular, ventricular, con bigeminismo. Tiene un sinusal, extrasístole, extrasístole. Se llama bigeminismo ventricular. La diferencia entre una extrasístole supraventricular de una ventricular es que la supraventricular tiene onda P. Se origina en la aurícula. Y de allí conduce hacia el ventrículo. En cambio, la ventricular, como se origina en el propio ventrículo, no genera onda P previa antes del QRS. Muy bien. Nos vamos a quedar con el tema de las arritmias. Tenía varias arritmias para mostrarles, pero por cuestiones de tiempo, en realidad, si gustan, me invitan otro día y podemos seguir conversando. Además, tuvieron una clase de arritmias, pero bueno, era la práctica. De arritmias, solo les voy a enseñar 2 laminitas, un poco para el diagnóstico diferencial de las arritmias. Siempre la arritmia ya no se lee como se lee normalmente un electro. Básicamente definimos la taquicardia y el ancho del QRS, ver si es QRS angosto, si es QRS ancho, la regularidad para ver si es regular o irregular, y las regulares tienen un diagnóstico diferencial mirando la onda P. Si vemos una onda P antes de cada QRS, pues eso será una taquicardia sinusal. Si tenemos una ausencia de onda P en una taquicardia que está regular, eso es una taquicardia de reentrada. Una taquicardia de reentrada, nodal, sin P. Si tengo P retrógrada, eso es una taquicardia de reentrada nodal o una taquicardia de reentrada auriculoventricular ortodrómica. ¿Okay? Y si tengo esas onditas de serrucho, pues será un flúter. Todas esas taquicardias son regulares. Taquicardias regulares. Y miren que buscándole la P es que yo voy a saber si es sinusal, si es reentrada, si es reentrada AB o si es flúter. Y las irregulares, vamos a ver. Las irregulares son 3 que tienen que diagnosticar. 3 taquicardias irregulares en su cabeza. Igual, taquicardia de complejo angosto, en este caso ahora irregular, miro la P. Si tiene 3 o más P's diferentes, taquicardia auricular multifocal, que es el ritmo auricular multifocal que les dije al principio, pero ahora en taquicardia. Taquicardia auricular multifocal. Si no tengo P y una oscilación, un temblor de la línea de base, pues será una fibrilación auricular. Y si tengo las ondas de serrucho, también es un flúter, pero en este caso un flúter con bloqueo variable. Es decir, el flúter puede ser regular o puede ser irregular. Puede ser cualquiera de las dos. Y de las taquicardias anchas, acá había un caso bien bonito, una displasia ritmogénica, pero las taquicardias anchas, seguimos el mismo. Taquicardia, ahora ancha, regular, es taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es una taquicardia ancha, regular, sin P. Taquicardia ancha, regular, sin P. Es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que sea una taquicardia supraventricular que tenga un bloqueo de rama de base o que tenga una taquicardia supraventricular con aberrancia, las antidrómicas. Si es una taquicardia ancha irregular, fibrilación auricular o flúter con bloqueo de rama de base o la llamada fibrilación auricular preexcitada, que es la fibrilación auricular que se presenta en el Wolff-Parkinson-White, que es esta arritmia toda fea que se ve aquí. Uno ve eso y uno se asusta y uno dice, ¿qué cosa es esto? Pero si siguen el orden, esto es una taquicardia, es de complejo ancho y es irregular. Irregular. Y aquí solo hay 2 opciones. FA con bloqueo de rama o FA preexcitada en el contexto de un Wolff-Parkinson-White. Frecuencia más de 200, preexcitada. Frecuencia menos de 200, bloqueo de rama. Punto. Y ahora sí, eso es todo. Listo, muchas gracias, doctor Henry. Para todos ha sido una oportunidad para aprender algo nuevo y repasar algunas cosas conocimientos también que algunos chicos, a mi parecer, también
por ahí han recordado. Los chicos en el chat están sugiriendo, sí, otra ponencia, así que es muy probable que muy pronto hagamos como que una segunda parte para poder terminar y ver ya los casitos, y también que los chicos puedan venir repasando un poco más para tener una actividad un poco más interactiva. Pero de todas maneras, muchísimas gracias, doctor. Ahí en el chat usted podrá leer, los chicos están aclamando una segunda parte, así que ya iremos coordinando por interno. No hay problema, con tal que para la próxima participen, no hay problema. Podemos hacer un taller ya de arritmias puras, básicamente, porque es lo que falta ahora. Claro. Ya ustedes me avisan. Genial, doctor, excelente. Entonces está agendado, ya coordinamos un día de exposición. Y doctor, bueno, agradecerle de parte de la SOCEMI su presencia, su tiempo también. Y pues chicos, para ustedes, gracias por estar. Recuerden que todavía falta una última ponencia. Igual la ponencia también ha sido grabada, va a estar subiéndose a la página de YouTube. Así que si quieren repasar, ahí van a aprovechar eso. Bien, chicos, ahora les van a pasar el pretest, perdón, el post-test del tema, que es va a ser un test básicamente como un recuento de algunos casitos clínicos, también algunos casos clínicos que han venido en algunos exámenes nacionales de Perú, preguntas tipo para que ustedes puedan repasar. Ahí ya se les ha colocado el link. Mientras ustedes lo llenan, se les va a otorgar un tiempo prudente, unos 30 minutos, para que puedan llenar. Bueno, yo ya me despido. Muchas gracias por su atención. A los que participaron, más gracias todavía. Y a los que no, bueno, yo le digo, no tengan miedo de participar. Uno está para aprender. Y a mí me da mucho gusto cuando me piden una charla de electrocardiograma, porque en realidad es una de las cosas que me gusta un montón. Yo soy de Ica, como saben algunos de ustedes, como vieron la primera lámina, yo estudié allí y yo le doy gracias al doctor Roque Castillo, que fue del quien primero comencé, o al que primero le escuché una clase de electrocardiograma cuando me habló de la teoría del dipolo y del origen de las ondas del electro, que en realidad me fascinó mucho en fisiología y desde allí yo quise ser cardiólogo. Y bueno, incentívense, aquel que le gusta la cardiología, bienvenido, es apasionante y como les decía y les repito nuevamente, no se aprendan las cosas de memoria, sino analicen de dónde vienen las cosas y cómo es que se originan las alteraciones. Y con eso van a poder aprender mucho más rápido un electrocardiograma. Bueno, gracias por todo y suerte en su post-test. Saludos. Bien, chicos, recordarles que la próxima ponencia inicia en 30 minutos, por lo cual van a tener unos aproximadamente 15 minutos para llenar el post-test. Y aparte de eso, recordar que vamos a comenzar con los sorteos en unos 15 minutos, de 7:15 a 7:30, donde se van a sortear, chicos, los premios correspondientes a la exposición de Zika y a la exposición de casos clínicos. Solamente van a participar aquellos que cumplan con el requisito de haber llenado ambos postes.
Chicos, aprovechen el tiempo para ir al baño, para comer algo. Y a las 7:30 vamos a iniciar nuevamente con la siguiente ponencia. Aprovechen en llenar el post también. Y ahorita también en breves minutos ya vamos a empezar a realizar el sorteo. Tenemos varios premios todavía que están pendientes. Premios virtuales y también premios en físico. Así que, nada, vamos a invitar a Mario y también a nuestro director, nuestro estimado director César, para que pueda realizar el sorteo de los premios que todavía tenemos para ustedes.